Gracias a Dios por este tiempo exquisito y gracias a Jesús que todo lo hace nuevo. La verdad es que no me va a alcanzar el tiempo para compartir hoy. Ya nos podemos ir a sus casas. Sí, traigo el plan de hacer los mensajes más cortos para que pues podamos organizar mejor el servicio a Dios. Me cuesta mucho trabajo, honestamente, porque las palabras de Dios y sus pensamientos son maravillosos. Ayer estaba estaba meditando después de el tiempo que tuvimos en la mañana en el discipulado, porque los sábados hay un discipulado a las 10 de la mañana, y estaba pensando en por qué me gusta tanto el discipulado. O sea, ¿por qué me gusta tanto estar ahí el sábado y lo veo como un evento tan importante? Porque aunque estén unos 25, 28 personas, nada más, de los 100 más o menos que son nacidos a Casa Zoe y que forman parte de esta iglesia ya desde hace algunos años, aunque regularmente aquí vemos unos 40, 50, en algún momento estábamos teniendo una asistencia como de 65 personas aquí y unas 40 más conectadas en sus casas, que pues hay gente que tiene 3 años conectada a Casa Zoe, o sea, son familia de Casa Zoe. Es algo nuevo que Dios ha hecho. Muchos de ustedes llegaron a través de las redes sociales y muchos están en las redes sociales conectados en sus países, en Washington, por ejemplo, que está nuestra hermana Malí, pero ha sido perseverante. O sea, ¿por qué? Porque ella quiere estar con Cristo. No es con Casa Zoe, sino con Cristo. Y ha encontrado en Casa Zoe la manera de aprender y de llevar toda esta bendición a su corazón y a su casa. Y así tenemos muchos hermanos jóvenes, muchísimos. Mencioné a Mali por mencionar a uno, ¿verdad? Pero hay muchos que son parte de esta familia y que nos han bendecido mucho con sus vidas y con poderles servir, poderles conocer, poderles amar. Pero yo decía, ¿por qué me gusta tanto estar en el discipulado? O sea, lo veo como todo un acontecimiento y son muy poquitas las personas. Y es que en realidad no estoy mirando a las personas, estoy mirando a Jesús. Y su palabra es maravillosa. Y entonces meditaba yo, a ver, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué? Hijo, es que, y me vino este versículo que hace mucho que no recordaba, y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Esa es la parte en la que ustedes se quedan dormidos cuando yo sigo predicando y predicando y predicando. Y despiertan y aún sigo predicando. Se hacen largas las enseñanzas porque en realidad su palabra es preciosa y es maravillosa. Y es por eso que algunas de las personas que están aquí les encanta oír la palabra y no se conforman con una prédica de 2 horas y media. Y eso lo digo para que lo entiendan los que piensan que el mensaje debería de ser más corto. Si tú piensas que debería ser más rápido es porque tú tienes un concepto muy pequeñito de lo que es vivir con el Señor. Con el Señor no hay suficiente. No hay tiempo. Entonces, los que se tengan que ir, váyanse ya ahorita en este momento. No es cierto. No es cierto. No, queremos ser sabios. Sí hay que ser sabios. Sí hay que acortar el mensaje, hay que ser objetivos, hay que ser enfocados, no hay que perder el tiempo, no hay que ser fanáticos, no hay que ser exagerados, hay que vivir con congruencia. Yo en momentos no he sido congruente con mi vida y me he equivocado mucho y me equivoco mucho como pastor, como hijo de Dios, me equivoco mucho. Quiero aprender, quiero ser sabio, sí estoy poniendo oído y estoy meditando cómo hacer las cosas mejor. Entonces, pues necesito sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y pues como les digo, no voy a predicar, voy a tratar de hablarles 30 minutos. ¿Les parece un mensaje de 30 minutos? ¿No? 30 minutos, hermanos. Váyanse a leer un libro, váyanse a... ¿Cuándo son las votaciones? Yo creí que eran hoy. Yo decía, por eso no llegaron tan puntuales, se fueron a votar y están votando. Pero fíjate, la verdad es que hoy es un buen día para pensar en esto de las votaciones porque pues tienes que elegir
quién va a ser tu rey. Tienes que elegir entre el mundo, tienes que elegir entre el diablo, tienes que elegir entre tú mismo, tu novio. ¿Quién va a ser tu rey? ¿Tu economía, tu estatus de vida? ¿O va a ser tu rey Jesús? Y bueno, hemos venido compartiendo sobre la sabiduría, ¿verdad? Estuvimos hablando 4 o 5 domingos, 4 domingos sobre la sabiduría. Y de hecho están los mensajes ahí en YouTube, el puro mensaje para que puedan tomar nota de este mensaje de la sabiduría, porque es sumamente enriquecedor. Y pues la conclusión es que la sabiduría es Jesús. Dice la palabra, porque sabiduría nos es dado, poder de Dios nos es dado en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la sabiduría. Y también dice, poder de Dios nos es dado. Poder de Dios y sabiduría de Dios nos es dado, Cristo Jesús. Entonces, pensando en eso y pensando en los otros 2 mensajes que hubo relacionados con vivir en Cristo, estar en Cristo, yo di un mensaje acerca de qué es estar en Cristo, qué es vivir en Cristo. Y luego Steffi vino a sellar nuevamente ese mensaje y dijo algo muy importante con lo que creo que se arma esta palabra de Dios que nos quiere dar. Y Steffi dijo que el trasplante de corazón trae un trasplante del sentir de Dios a nosotros. Y que cuando hay un trasplante de corazón en una persona, de pronto esas personas empiezan a tener experiencias y sensaciones diferentes, como que a lo mejor si a una persona le trasplantaron el corazón y esa persona no le interesaba mucho la música o el arte, de pronto empieza a sentir cosas que el propietario del corazón anterior, de ese corazón, el propietario anterior de ese corazón sentía o gustaba. Y decía Steffi que eso es lo que nos pasa con Jesús, que empezamos a tener gusto por las cosas que a Jesús le gustan. Y bueno, pues es tremendo. Ahí podemos entender cómo algunas personas quieren estar todo el día con Jesús, todos los días con Jesús, sirviendo, amando en la palabra. Y la verdad es que todos nosotros deberíamos de anhelar ser así, anhelar tener ese corazón. Eso me habla del hambre, de tener hambre de Dios, de tener sed de Dios. Y como no voy a predicar todo el mensaje que tengo aquí, se lo voy a pasar a mi hermano, bueno, yo creo que a lo mejor se lo paso a 2 o 3 hermanos porque está muy largo y van a necesitar hacer un libro, un libro que se llame La Sabiduría de Cristo, ¿no? Para Casa Zoe. Tenemos que tener ese libro, lo tenemos que tener muy, muy presente. Tiene que ser una lección, una enseñanza de vida para nosotros y para toda la gente que viene al Señor. Tiene que ver con la sabiduría de Dios, y esto de tener hambre, de tener sed y de tener un corazón hambriento y de tener un corazón sediento, es lo que hace que algunos digan, oye, yo quiero, ¿por qué no es una reunión en la tarde? Me acuerdo que un domingo en la tarde aquí a las 5:30 me vine para acá y empecé a orar y empecé a compartir y dije, vamos a poner otra reunión en la tarde. Porque aunque nos gusta la convivencia y es sana la convivencia que ha habido aquí en Casa Zoe, la verdad es que no es necesario estar todo el día hasta las 10 de la noche cotorreando. Hay que aprovechar el tiempo, también hay que descansar, también hay que tener tiempos para nosotros. Y sí es bueno un tiempo para todo y tener sabiduría, porque hay tiempo para todo, ¿verdad? Y el rey Salomón así lo decía, ¿no? Todo tiene su tiempo. Sin embargo, esta cuestión del hambre de Dios, pues sabemos que Jesús decía, yo tengo una comida que ustedes no conocen, y la comida que tengo es hacer la voluntad de mi Padre, lo que Él me envió. Y la verdad es que en Casa Zoe es una edificación hecha para eso, para hacer la voluntad de Dios. Tenemos un ministerio para eso. Somos reyes para eso. Dios nos da sabiduría para eso. Dios nos da recursos para eso. Entonces, pues hay que enfocarnos bien, y hablando de el corazón que Dios nos ha dado, dijo mi hermano algo bien importante. Dijo, a la hora de la cena del Señor, dijo, esto es algo serio. Dijo, hay que portarnos serios. Yo distingo eso. A mí me encantan los jóvenes,
También me encanta ver a mis hijos y ver a mi esposa servir. Me encanta. Pero yo me tengo que poner más serio. Porque pues, está muy padre todo, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Y serio no en el sentido religioso y ceremonioso, sino en hacer las cosas de corazón y seguir al Señor y seguir su voluntad. Y esto me hace entender que si yo no me pongo serio, voy a perder mucho el tiempo y muchas oportunidades y no voy a aprovechar esta oportunidad que Cristo me ha dado. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que el rey David era una persona seria. Aunque se gozaba y danzaba, se dijeron qué padre estuvo de danzar. Eso es hacerlo en serio, alabar al Señor en serio, cantar en serio, gritar en serio como Dios lo dice en la palabra. Y creo que esa es una de las conclusiones de este día. Alabar a Dios en nuestra vida, en serio. No así como que cristianos de moda, de gusto, ¿no? Sin exagerar, no, en serio como David lo hacía. Como un adicto, con devoción, como alguien que no le puedes quitar a su Señor. David consideraba en todo momento lo que iba a hacer. Consultaba a Dios en todo momento. Estamos hablando del corazón que Dios nos ha trasplantado, del corazón de Cristo. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un rey que consultaba al Señor en todo lo que hacía. Señor, voy a Cancún. Señor, ¿quieres que haga la reunión en Guadalupe Insurgentes? Señor, ¿quieres que vaya a casa de Chava? Señor, ¿quieres que abramos el seminario? Me dijo el Espíritu Santo ayer, abre un seminario de 3 horas los sábados. 3 horas. Antes de empezar la reunión me dijo, haz uno de 3 horas. Pero no es de pachanga, de a ver quién quiere. No es de, pues en casa hay un montón de opciones. Me meto a la que yo quiera y como es online, pues yo me puedo meter desde mi casa y hoy voy, mañana no voy, dentro de 2 semanas tampoco voy, dentro de 4 ya voy. Eso no es en serio. Eso no es la cultura del reino. Eso es la cultura religiosa que heredamos en México. Voy cuando quiero y cuando no quiero no voy, porque soy dueño de mi vida. Como decía Josué, y lo dijo de una manera muy adecuada, muy decente, sería bien bonito que todos nos sentáramos juntos a la mesa. No fue un regaño. Pero David, ¿ustedes creen que David, el rey, lo haría con puntualidad? ¿Ustedes creen que él sería considerado y sería atento a Dios? Estar el domingo atentos es vestirte y estar alegre con el corazón listo para venir a alabar a Dios con todo tu ser y llegar temprano y salir y poner en práctica el mensaje. Eso es lo que el rey David hacía. Tenía cuidado en la presencia de Dios. Y el rey David era un hombre, era un pastor, era un hombre común, era un jovencito cuando Dios lo ungió como rey. Y dijo, en este voy a glorificarme, voy a poner mi corazón en él y voy a poner mi unción en él. Y Dios ha puesto su unción en nosotros. Y el corazón que David tenía lo llevó a ser un rey victorioso, de tal manera que Dios le prometió que nunca su reino iba a ser removido. ¿A qué grado? Tuvo una relación con Dios. ¿A qué grado fue esta relación entre David y Dios que le prometió, nunca vas a perder tu reino? Tu reino va a ser eterno, eterno. Qué terrible es cuando se pierde algo. Qué terrible es perder algo que amamos. Pero la promesa de Dios, en Dios sus promesas son eternas. En Él va a cumplir que nosotros no
vamos a perder nada de lo que Él nos ha dado. Y eso es algo que no tiene precio de entrada, pero no cabe en nuestra mentalidad la grandeza de las promesas del Señor. O sea, si bien perder un hijo, perder a un ser querido, perder quizá un matrimonio, a una persona, perder un bien, es algo que duele, porque a veces te das cuenta que tus errores influyen en la pérdida. Y estábamos cantando, al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Y esa es una mentalidad de reino. Esa es una mentalidad de confiar en las promesas del Señor y de ser agresivos y valientes y violentos. Y David era un hombre valiente, agresivo y violento. Pero hay algo que distinguía a David, y era la alabanza. Y el Señor me decía en esta semana, me decía, ponte sobre tus pies y adórame en tu naturaleza y vete al piano. Entonces yo dije, en mi naturaleza, en Cristo, es exacto. No te quiero ver en otra naturaleza que no sea tu naturaleza. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza, hermanos? ¿La vieja? ¿Cuál es tu naturaleza, cristiano? Te digo cristiano, porque eres cristiano, ¿no? ¿De religión o de qué? ¿Por qué eres cristiano? A mí me dan muchas ganas de decir que soy católico como para jugarles una broma a las mentes religiosas. Porque luego la tradición, ¿eres cristiano de tradición? ¿Tienes tradiciones? ¿O eres un hijo de Dios que obedece los mandamientos de Dios? Ahí es donde necesitamos como escarbar en nuestro corazón qué es ser cristiano, qué es ser católico, qué es ser hijo de Dios, qué son las tradiciones. Ayer leímos en el discipulado, Mateo capítulo 14 me parece, y vimos una escritura donde Jesús se aparece en el mar en medio de una tempestad. La barca es una barca, no un barco, una barquita. Sí, un barco transatlántico es una mirruña en medio del mar. Imagínense una barca azotada en medio del mar. Pues Jesús se aparece como un fantasma, en fin. Vean la grabación que está ahí en YouTube de la lectura que tuvimos ayer. Si no la pudieron ver, véanla. Yo creo que ahí está una respuesta a nuestras vidas y está la conclusión de todo este mensaje que tengo aquí de 50 páginas o no sé cuántas serán. Pero la realidad es que Jesús, el Señor Jesucristo, el sabio, el Rey, la sabiduría misma hecha carne, en una sola enseñanza engloba el todo de la vida. En unos cuantos renglones nos enseña el todo. Y la barca estaba siendo azotada por el viento. Jesús se aparece como un fantasma y Pedro le dice, Pedro, agresivo, violento, con un corazón que le agradó, que por algo Dios lo escogió. Si de veras eres tú, haz que yo también vaya y camine sobre las aguas. Y él empezó a caminar sobre las aguas, se empezó a hundir. Pero lo que el Señor nos hacía meditar es que esa barca representa nuestra vida azotada por un viento contrario. Pero como cuando entran Pedro y Jesús nuevamente en la barca, se calmaron los vientos. Y los demás dijeron, más bien dijeron, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. Entonces esta cuestión de adorarle es de lo que hablábamos ahorita, de que no es suficiente un mensaje de 1 hora, ni de 2, ni de 3, ni un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni 6. Tenemos una vida para amarle, para adorarle, para ser adictos a Él, devotos, para desearlo. Pero eso solo está en un corazón lleno de hambre, de sed, de justicia.
Y así era el corazón del rey David. Y así es el corazón que Jesús nos ha dado. Y esa es nuestra nueva naturaleza. Y esa es la actitud, la alabanza, la actitud de una persona que tiene ese corazón. Entonces, vamos a empezar un proyecto de alabanza padrísimo. Más bien ya lo empezamos, por eso está ahí una computadora, una interfaz. Ayer empezamos a hacer la primera canción de lo que va a ser un proyecto de alabanza musical grabado. Lo vamos a tener listos con el favor de Dios para enero. En enero tenemos que tener grabados unos 10 canciones y unos 10 videos. Entonces vamos a mover muchísimo en la alabanza porque ese es un distintivo de el corazón que tenemos, corazón de alabanza. Y Dios en esa herramienta poderosa de la alabanza nos va a bendecir muchísimo y se va a mover muchísimo y se va a glorificar muchísimo. La alabanza es poderosísima contra el diablo. La alabanza es poderosísima contra la carne. La alabanza es sumamente poderosa contra el mal ánimo, contra la depresión, contra el estancamiento, contra la enfermedad, contra la oscuridad, contra la mentira, contra toda la oscuridad y todos los rollos con los que tú batallas, que están azotando la barca, la pobreza, la derrota, los atorones espirituales, la bancarrota espiritual, la ansiedad y todo este rollo. La alabanza. Corazón, decía Josué, no puedes ser deprimido y agradecido al mismo tiempo. O tienes depresión o tienes agradecimiento. No se pueden las dos cosas. Entonces, cuando tú practicas la gratitud y ser agradecido, la depresión se va. Se va. No necesitas ir a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni tomar pastillas. La depresión se va. Nada más empieza a decirle a tu alma, sea agradecida. El rey David tenía un salmo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides sus beneficios, porque Él es el bendice alma mía al Señor. Alma mía, reacciona, párate sobre tu naturaleza. Cristo es tu naturaleza. Tu vieja naturaleza era humana, carnal, egoísta. Ahora la nueva es Cristo, la nueva naturaleza. Y estoy hablándote todo esto acerca del corazón, acerca de David, acerca de la nueva naturaleza, acerca de la sabiduría y acerca de lo que es vivir en Cristo. Porque hubo un rey sabio. ¿Quién fue? Salomón. ¿Qué tan sabio fue Salomón? Muy sabio, ¿seguros? Ok. ¿Y por qué dice la Biblia que Dios se enojó con Salomón? Yo creo que tenemos que estudiar, ¿verdad? La Biblia, definitivamente. Para mí fue 2 semanas atrás empecé a escribir esto acerca de la sabiduría de Salomón. El Señor me guió a Eclesiastés, me dijo, te quiero revelar algo. Le doy muchas gracias a papá. Te quiero revelar algo. Entonces empecé a leer Eclesiastés y de entrada, así de primera impresión, Salomón estaba equivocado. Y nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero Salomón no sabía casi nada. Y es que si tú lees, y tienes que leer, y lo vas a leer, porque lo vamos a estudiar en el seminario de Instituto Zoe, ya el Señor ya tiene el equipo administrativo y todo el rollo. Pero empiezo a leer y Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Y Salomón desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 está diciendo, todo es vanidad. ¿Ya lo han leído alguna vez? ¿Y ustedes creen que tiene razón Salomón? Sí, ¿verdad? Pues no. Pues no. Porque Salomón no conoció a Jesús. A diferencia de su padre David. Su padre David, en uno de los salmos, escribe, dijo el Señor a mi Señor. ¿De quién estaba hablando David? ¿Del Padre y del Hijo? Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ayer el Espíritu de Dios nos decía durante el discipulado, nos decía, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y esto tiene toda la explicación de que el Señor nos saca de nuestra barca, de nuestra vieja naturaleza que está azotada por el viento contrario, por Satanás, por el pecado. Nos hace caminar sobre el agua, sobre el mundo de maldad y tener dominio sobre el pecado, para que no nos estemos hundiendo. Él nos rescata y luego entra a nuestra vida. Jesús calma la tormenta y verdaderamente le adoramos diciendo, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Él se reveló a nosotros. Decíamos que para estar en Cristo necesitamos que Dios nos revele que Cristo su Hijo es el Señor. El Señor. No es el Papa o el presidente municipal o el presidente de Rusia o de México, de Estados Unidos. No es ninguna persona como todas las personas de este planeta. Es Jesús, ese hombre de carne y hueso, es el Señor. El Señor Dios. Jesús es Dios. Ese hombre de carne y hueso es Dios. Empezar por maravillarte ante saber quién es Él y distinguir verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ver eso aquí adentro es lo que David veía. Porque David tenía ese corazón que Cristo nos ha dado a la iglesia. Cristo le ha dado a su iglesia ese corazón. Con una sonrisa en tu cara, levanta la mano si tú verdaderamente sabes que Cristo es el Señor. Qué bien te ves así, ¿eh? Esa es tu naturaleza. Con esa alegría que distingue a alguien que sabe esto. Es algo muy glorioso saber esto. Pero Salomón, con toda su gloria y toda su sabiduría, no pudo llegar a esta conclusión. Y piensa esto, David, siendo un pastorcito, al saber esto, fue exaltado tan alto que su reino llegó a ser profetizado como, gracias mijo, como un reino que jamás va a ser destruido. Eso lo puedes confirmar en Isaías 55, las misericordias firmes a David. Dios le dijo firmemente, tu reino va a ser reino sempiterno. Siempre va a ocupar tu trono, siempre va a haber alguien ocupando el trono de tu descendencia, le dijo a David. Y sabemos que de ahí vino Cristo. Pero siendo un pastorcito, lo llevó a ser el victorioso David, el rey David. Y David, aún teniendo ese corazón, cometió pecado. Fue homicida, fue adúltero, pero se arrepintió. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Arrepentíos y tened fe. Es decir, cambia tu mentalidad. David se arrepintió y Dios confirmó su trono. Pero hubo una consecuencia por ese pecado. Sí hubo una consecuencia. Él no pudo construirle el templo a Jehová, a Dios, a Yahvé. Él quería construirle, él adoraba a Dios, amaba a Dios, quería construirle una casa. Le dijo, como tú has hecho esto, David, tú no me lo vas a construir, pero me lo va a construir tu hijo. A tu hijo lo voy a firmar y va a construir mi casa.
Entonces David termina su vida acá, en el éxito, en la victoria, en amistad con Dios, en promesas firmes, misericordia para David. Y así ocupa su hijo Salomón, sucesor al trono, y se hace rey de Israel. Ya va media hora, todavía no va. Ya voy a acabar, No entiendo de qué se ríen, pero bueno. Entonces, Salomón ahí empieza su reinado en la gloria. Y muchos de nosotros disfrutamos cosas que otros trabajaron, que otros sembraron. Muchos de nosotros disfrutamos la herencia de otras personas que son las que levantaron lo que tú hoy disfrutas, ese trono. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes para sentarnos en ese trono. Salomón tuvo un gran acierto. Cuando empezó su reinado, oró al Señor y le dijo: Señor, tú me has puesto en este trono como rey ante este pueblo que es tan numeroso como las arenas del mar. Ahora yo te pido que me des sabiduría y ciencia para gobernar. Entonces Dios se agradó y le dijo: porque no me has pedido riquezas, ni honra, ni fama, ni plata, ni oro, sino que me has pedido sabiduría y ciencia, te doy la sabiduría y ciencia como ningún otro rey antes de ti ni después de ti la tendrá en este mundo. Y también te doy riquezas y plata y oro. Total que, ¿para qué era la sabiduría que Dios le dio a Salomón? ¿Para qué eran las riquezas que Dios le dio a Salomón? Para andar como su padre David, haciendo su voluntad con ese corazón conforme al de Dios. Y Salomón construyó el templo, sí. Y tuvo esas obras de levantar ese templo para Dios. Pero en su vida, a pesar de que escribió todos esos proverbios, en su vida tuvo un error. Que es tan grande el error que Salomón tuvo, que en la Escritura no se sabe a ciencia cierta si Salomón fue salvo. O sea, la Biblia no declara que Salomón fue salvo. Yo creo que sí fue salvo, yo creo. Pero la Biblia no lo dice. De hecho, lo que dice la Biblia es que Dios se enojó con él y que le quitó el reino. Lo voy a leer nada más para que no te quedes con la duda. En Primera de Reyes 11 dice: apostasía y dificultades de Salomón. Apostasía es darle la espalda a Dios, conscientemente y deliberadamente. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Entienden lo que dice ahí? Está diciendo: tú no te tienes que unir con una persona, no te tienes que unir en matrimonio de manera sexual, ni amar en el sentido de pareja a una persona que tiene otros dioses y que es extranjero, porque eso va a hacer que tú acabes rindiendo tu corazón a esos dioses. Y esto sucedía en este tiempo de Salomón, pero sucede hoy en nuestros días
cuando nos unimos a una persona que tiene una fe diferente a la nuestra o que no tiene fe, simplemente. Porque la fe es lo que sostiene la relación entre un hombre y una mujer. La fe en Dios. No el cariño entre nosotros, no el amor, el enamoramiento, sino que el verdadero amor es el Señor. Entonces el punto es que Salomón cometió este gran error. Dice el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres. Y sus mujeres, las mujeres de Salomón, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Pues sí puedo tener un novio. ¿Qué importa que no sea cristiano? Ay, es que yo quiero. ¿Sabes cómo vas a acabar igual que Salomón? No interrumpas a Gaby ahorita, Alex, porque tiene que escuchar esto. Hola, Clau. Qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Bienvenida. Salomón era ya viejo. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, el de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, Salomón, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Para qué Dios le habrá dicho que hiciera el templo de Dios? Y después acabó. ¿Para qué Dios le diría, tú vas a ser mi templo? Si después acabó con toda su riqueza y su gloria y sabiduría haciendo monumentos para otros dioses. ¿Qué le pasó a Salomón? Desde hoy, no lean Eclesiastés. No es cierto. No es cierto, no. Pero vean la tragedia. Es una tragedia. Se enojó contra Salomón y dice, y Jehová se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se enojó. ¿Y Dios se puede enojar con nosotros? Sí. ¿Para qué era toda la sabiduría? ¿Para qué era el reino? ¿Para qué ganó toda esa herencia David? ¿Para qué conquistó todo? Después fue puesto en manos de un rey que iba a terminar participando de la adoración a otros dioses que no es Dios. ¿No le habría dado Dios toda esta riqueza y todo este poder a Salomón y toda esta sabiduría para llevar en alto la relación que ellos tenían? Para llevar en alto el nombre de Jehová. ¿Para qué Dios nos hizo reyes a ti y a mí? ¿No será para llevar en alto el sacrificio de Jesús, el Rey de Reyes? Salomón tenía que construir un templo, que Dios le dio ese regalo, ese privilegio que no le dio ni siquiera a David, porque esperaba que su hijo fuera sabio, que no hiciera el error que David cometió, pero este lo multiplicó por 1000 y peor que David.
Qué tremendo, ¿no? Entonces Dios nos está enseñando todos mis recursos, toda mi sabiduría, todo mi poder tiene un fin. Que todos los enemigos sean puestos al estrado de los pies de Cristo. Y los enemigos son todos los demonios: adulterio, fornicación, hechicería, idolatría es el primero. Y aunque ahí los ídolos eran Moloch y todos estos que acabamos, Moloch y ¿quién más? Quemos y todos los que acabamos de mencionar, hoy los ídolos son amistades, personas, pornografía, pecado, mujeres, idolatría, amor al dinero, todo lo que sea un ídolo, todo lo que está antes que Dios en nuestro corazón, lo que amamos más que a Dios en nuestro corazón. ¿David tenía algún ídolo? Los que conocen la Biblia, la vida de David, ¿David amaba algo a alguien más que a Dios? ¿David amaba más a sus esposas que a Dios? ¿David amaba más a sus hijos que a Dios? ¿David amaba más su propio nombre, su grandeza, más que a Dios? ¿Cómo vemos que, cómo podemos saber esto? Que verdaderamente David amaba más a Dios sobre todas las cosas. A través de la alabanza. Los salmos son canciones y las canciones son alabanzas a Dios. Una persona que ama más a Dios por encima de todas las cosas, la Biblia nos muestra que es una persona que se va a distinguir porque alaba a Dios, alaba a su Señor. Entonces, Salomón escribe: no hay nada nuevo bajo el sol. Porque Salomón nunca vio más allá de lo que se ve en este mundo. Y así hay hombres científicos, intelectuales, educados, que fueron a La Salle, al TEC, al ITAM, a la Ibero, que tienen maestrías, que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, y que nunca han visto lo que hay más allá del sol. Y como Salomón piensan igual que Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad. Pero Cristo vino a decir: yo hago todas las cosas nuevas. Y Cristo vino a decir: si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Y para estar en Cristo, tienes que cortar con todos tus dioses y con todos tus ídolos. Porque Cristo nos dará y nos ha dado un nuevo corazón para ver más allá de lo que se ve bajo el sol, para ver el reino de Dios, que vino de lo alto a este mundo a salvar y a hacer justicia, a hacer algo nuevo. Porque cuando leas Eclesiastés y Proverbios te darás cuenta que Salomón decía: ¿de qué sirve si al necio y al sabio le va a ocurrir lo mismo? Al pobre y al rico le ocurre lo mismo. Y es que Salomón veía que esta vida tiene un fin y ese fin es la muerte. Pero Salomón no sabía que hay más allá de la muerte, lo cual Cristo nos ha venido a revelar. Y él dijo: yo soy la vida eterna. Yo soy el pan que vino del cielo. Y Cristo nos vino a revelar al Padre, lo que está más allá del sol. Nos vino a mostrar lo nuevo. Y nos hizo reyes y sacerdotes.
Entonces, ¿vamos a condenar a Salomón? No. Porque Salomón era un hombre igual a ti y a mí que pecó. Salomón era igual al hijo pródigo. Se quería llenar del alimento de los cerdos. Y Salomón fue idólatra, como nosotros también. En algún punto de nuestra vida lo hemos sido. Nada más que cuando Salomón era ya viejo, escribe Eclesiastés. Y ahí Salomón concluye en su libro que hay que temer a Dios, que hay que tener temor. O sea, aunque no alcanza a ver más allá y es ciego, porque no ve a Jesús como su Padre, no alcanza a tener esta sabiduría de lo alto que es Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si Salomón estuviera aquí en Casa Zoe, sería el primero en estar atento al Señor, precisamente porque él no corrió con esta bendición de conocer a Cristo. Y tú y yo sí la tenemos. Entonces, si a Salomón le fue dada esa sabiduría para construir un templo para Dios, y a Salomón le fue dada riqueza para llevar en alto el nombre del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la sabiduría y el poder que Dios nos ha dado? Jesús hace mención a Salomón cuando le dice a sus discípulos: no os afanéis por lo que habréis de comer o habréis de vestir, porque considerad las aves. Hoy yo de verdad dije: wow, Señor, qué hermoso eres. Me desperté y me puse de rodillas junto a mi cama y me dijo el Señor: alábame. ¿Y sabes qué canción empecé a cantar? A lo mejor no la conocen, pero los que son de mi generación cristiana sí la van a conocer. Esta que dice: las aves del campo cantan para ti, las bestias del campo me hablan de ti. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Los lirios del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, más. La alabanza no empieza cuando llegas a la iglesia. La alabanza David la hacía toda su vida, fue una vida de alabanza. Y es un privilegio que Dios me haya concedido cantarle, porque a mí me dice: alábame, me dice el Señor. De eso que estás todavía como en el piloto automático, todavía no enciende el fuego, ¿no? Que estás como apagado y como que no, estás todavía dormido, y es más, ni siquiera te gustaría quedarte dormido en la cama, ¿no? No te sientes tan activo. Muchos necesitan un café, dicen, para despertar bien y todo. Pues yo dije: ok, me dices alábame, pues ¿cómo obedezco esa indicación? Alábame. ¿Cómo? Pues abre la boca, empieza a cantar. Pues órale, jefe, pues tú lo que quieres es esto, pues esto hago. Esa es tu voluntad. Amén. Quiero alabarte, con la voz toda cerrada. Quiero alabarte. Ay, Señor, qué feo canto en la mañana. Pobre de ti, Señor, ¿no? Y empecé a oír, antes de cantar la canción: ay, Señor, estoy vivo. Se oyen los pajaritos, Está la luz del sol. ¿Por qué voy a alabar al Señor? Gracias porque me concedes tu misericordia para despertar un nuevo día y para mirar la luz del sol, porque estoy vivo, Señor. Y oigo los pájaros. Tengo oídos. Tengo ojos para ver la luz, Señor. Te alabo por eso. Quiero alabar los lirios, los aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo. Y empecé a cantar la canción. Yo estaba en mi onda con el Señor.
Me gustaría decirle esto a la iglesia, pero luego, ay, qué cursi. Gracias a Dios porque estamos vivos. Pero tener temor de Dios, y Jesús dijo, considerad a las aves, que no trabajan, y nuestro Padre las alimenta. Y considerad a los a los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, para que vean que soy muy puntual. Salomón, toda su gloria. ¿Cuál era la gloria de Salomón? ¿Cuál era la gloria de Salomón? ¿Cuál creen ustedes que era la gloria? Su sabiduría. ¿Qué más? Riqueza, era multimillonario. ¿Qué más? Poder. ¿Qué más? Fama. Era tan famoso que lo venían a ver del oriente. O sea, fue un rey súper famoso, súper rico. Y dice, consideren la gloria, consideren a Salomón, que ni con toda su gloria, por ejemplo, considera a un hombre famoso de nuestros días. Ahorita está muy de moda que va a haber un concierto, una gira de Luis Miguel. Entonces, ni Luis Miguel con toda su gloria se vistió como un lirio al cual Dios vistió. Salomón, así como Luis Miguel, tiene su fama, su fortuna, su riqueza, todas sus mujeres que ha tenido Luis Miguel. Y su vida, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo fue la vida de Salomón? Tuvo 1000 mujeres. ¿Qué te deja esa gloria de este mundo? ¿Qué te deja la fama de este mundo? Pero Dios dice, consideren a los lirios del campo, que Dios los viste. ¿Y sabes qué es lo que Dios ha hecho con su iglesia? Él la ha vestido de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y esa gloria con la que Dios nos vistió, es esa gloria que Jesús pidió y le dijo, Padre, la gloria que tú me diste, les he dado. Y esa gloria no es de este mundo, donde todo es vanidad. Esa gloria y todo lo que nosotros podemos hacer con esa gloria y esa riqueza y esa sabiduría divina, no es vano, no es en vano, ni será en vano. Quiero, por último, si me regalan 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pon ahí, por favor, hijo, siervo del Señor, Jan, ahí en StreamYard, donde van los videos, donde se ponen los videos. Yo subí ayer un video que dice video para el final. ¿Quién quita la vida? Ese de quién quita la vida. Pudimos estar con nuestro hermano, acompañando a nuestro hermano Salvador Torres y a su familia este viernes, sábado, jueves y viernes, porque su mami partió a la presencia del Señor. Pero podemos decir que partió a la presencia del Señor porque recibió a Cristo en su corazón y porque Dios llevó la alabanza ahí a su recámara, y porque Dios escuchó las oraciones de Chava y de toda la iglesia y de nosotros, porque Dios es bueno y misericordioso. Y esa mujer, María de los Ángeles Castillo, llegó a la meta. Y Salomón estuvo a punto, seguramente a punto de perder la meta, de perderse, de que su alma jamás pudiera saber lo que hay más allá en el cielo, en la eternidad con Dios. Porque dice la Biblia que 2/3 partes de la población del mundo, de la humanidad, no van a ir al cielo. Solo 1/3 parte va a ir al cielo. Así dice, ¿no? La Escritura. Hoy día, yo no estoy diciendo que esto es así, pero hoy día hay en el mundo 1/3 parte nada más creen en Jesús.
de la población mundial. Tengo por aquí un comentario que aparté porque me llamó muchísimo la atención respecto a las religiones como el Islam, como los budistas, ¿verdad? Mahoma dijo: no sé qué sucederá contigo o conmigo. Mahoma dijo eso. Confucio dijo: no soy yo el camino. Buda dijo: encuentra la verdad. Pero Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Aleluya, amén. Eso dijo nuestro Señor, nuestro Rey, que es incomparable con los demás, pero lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Y Jesús sabía quién era Él. Salomón no sabía quién era Él, ni para qué era el reino, ni las riquezas. Pero David sí sabía, y tenía ese corazón, que es el corazón que tiene la iglesia, porque el Señor nos dio ese corazón nuevo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Ahora vean este video de algo que sucedió, y antes de verlo quiero decirte nada más que el pastor que está ahí, tuve el privilegio de conocerle unos segundos, unos minutos. Estuvo en mi oficina para hacer una grabación, y en cuanto lo conocí dije: este hombre es un hombre serio, de la palabra de Dios. Y vean qué bonito testimonio va a compartir él. Escúchenlo. En la semana pasada fue a la presencia del Señor uno de nuestros pastores, un joven David Morales. Voy a poner su foto porque algunos posiblemente lo van a recordar. Él se fue para Chilapa Guerrero, como misionero. Había estado trabajando, predicando el Evangelio, la palabra del Señor. El domingo predicó la palabra, estuvo en la reunión con toda la congregación del Centro Cristiano en Chilapa Guerrero. Y el domingo cenaron, platicaron, se gozaron, oraron juntos antes de dormirse y ya, se fueron a dormir. Y nuestro hermano no despertó. El lunes por la mañana su esposa descubrió que había ido a la presencia de Dios. Sepultaron a David. Su esposa estaba totalmente devastada, no podía ni hablar. El martes se quedó el pastor Raúl para estar ahí con ellos. Reunieron a los hermanos de la iglesia, y cuando ya estaban reunidos los hermanos de la iglesia, entonces la esposa contó lo que voy a contarles ahora. Ese lunes por la madrugada, a las 4 de la mañana, el pastor David se despertó en una cama grande con sus niños y él en otra pequeña. Entonces él se levantó, despertó a su esposa y le dijo: el Señor me ha hablado esta noche y me ha dicho que mi tiempo se terminó. Dice el Señor que me va a llevar. No tengas temor, pero que me está dando la oportunidad de poder despedirme de ti, de poder bendecir a mis hijos.
Y ya entonces se despidió de ella, se despidió de sus hijos. Un mensaje para el pastor Raúl, su supervisor, un mensaje para el pastor Armando de Acapulco, un mensaje para el pastor de Tasco, otro mensaje para el pastor de Chilpancingo, otro mensaje para el pastor de Anonitas. Y dale este mensaje al pastor Jacobo. Quiero que hables al pastor Jacobo y le digas que me esforcé todo lo que pude por predicar el evangelio en este pueblo. Que he orado, he ayunado para que este pueblo se convierta al Señor Jesucristo y que hice mi mejor esfuerzo para predicar la palabra del Señor. Así de que háblale al pastor y dile que hice mi trabajo. Dile a la pastora Marjorie que la quiero mucho. Y después de eso, se abrazaron y volvieron cada quien a su lugar. Nuestra hermana se durmió con sus niños. Él se acostó en la camita que estaba aparte. Y cuando despertaron el lunes, nuestro hermano ya se había ido a la presencia del Señor. Estaba acostado boca arriba, con sus manos levantadas. Sus manos quedaron tiesas, levantadas, adorando a Dios. Y así se fue a la presencia del Señor. ¿Qué es entonces lo que quita la vida? ¿Es un paro cardíaco? ¿Es el COVID? ¿Es alguna otra enfermedad? ¿Quién determina la vida? Yo quisiera que me pasara así, que Dios me diera la oportunidad. Pero como he dicho tantísimas veces, pues no se puede escoger. Y nuestro hermano se entregó completamente al Señor. Davidcito, le decíamos aquí, seguramente que ya algunos lo están recordando, nuestro hermano Davidcito, tuvieron que venir a bajarle las manos porque sus manos estaban tiesas, levantadas delante de la presencia de Dios. Y así se fue a la presencia de Dios. Yo quería informar a todos ustedes primeramente que nuestro hermano ya había partido, pero honestamente que yo no me esperaba una cosa como esta, como la que he escuchado. Verdaderamente que tenemos siervos del Señor entregados, consagrados, que están sirviendo al Señor, y esta es la manera en que hermano David fue a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Las manos las tenía tiesas. Cuando tú te acuestas y levantas tus manos, dice al Señor, adorad mientras estás en tu cama, levantad vuestras manos. ¿Te imaginas a alguien que muere? El momento en que muere, ¿qué pasa con las manos? Se caen, ¿no? Se le quedaron extendidas. O sea, alguien estaba levantando las manos. Alguien estaba sosteniendo esas manos, como con Moisés. Mientras Moisés adoraba, estaba cansado. Y cuando bajaba las manos Moisés, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Entonces, no sé si fue Ur, ya no recuerdo, Josué, Caleb, le levantaron las manos. Ur y Aarón le levantaron las manos para que entonces cuando las manos se levantaban empezaba la victoria. Y este hombre murió y sus manos se quedaron levantadas. ¿Cómo? Pues eso es algo sobrenatural.
Si te mueres, es como morirse y quedarse de pie, ¿no? ¡Guau! ¡Qué tremendo! Y dice el pastor, en nuestra iglesia hay hombres verdaderamente entregados a Dios. Y pues aquí necesitamos ser todos así. Hombres y mujeres verdaderamente entregados. Como David. Eso habla de gente seria. O sea, gente que se porta seria con su llamado delante del Señor. Gente que asiste a las reuniones de manera puntual. Gente que se mete a estudiar la palabra. Gente que pone por obra lo que Dios enseña. Gente que no tiene ídolos. Como Salomón, que era un sabio, científico, famoso, glorioso en este mundo. Pero era un ciego, pobre y desventurado, que no conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Dios nos ha puesto en esta posición y nos ha dado este privilegio. Y termino diciéndoles algo que el Espíritu Santo me decía: diles que son edificadores. Salomón tenía un llamado a edificar el templo del Señor. Y tú y yo tenemos un llamado a edificar el reino de Dios. Tú ves Casa Zoe muy bonito y todo, pues ya está todo, no se necesita más, yo no tengo que hacer nada. Pero cuando pedimos que alguien participe en algo, son muy poquitos los que realmente participan. Y no sé si estás confundido o no has comprendido bien, verdaderamente, que el Señor te ha llamado a su presencia, que el Señor te ama, que el Señor dio su vida por ti, que Él te quiere bendecir, pero que también Él es un siervo. Y si tú eres su hijo, Él te va a disciplinar y te va a dar ese corazón de siervo, haciéndote un rey. ¿En qué manera estamos edificando el templo del Señor? ¿Cuál es el propósito hoy en esta era en la que nos tocó vivir de edificar el reino de Dios? ¿Cómo edificamos la casa del Señor? Es muy sencillo y claro en el Nuevo Testamento. Id y predicad el Evangelio. ¿Para qué? Para que el nombre del Rey, el templo, sea llenado de familias que aún no conocen a Jesús. Haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Este Rey vino a destronar y a quitar el poder a Satanás para salvar al mundo. Y tú eres llamado a edificar en el reino de Dios. Iglesia, pongamos atención. Servir a Dios no es ayudar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y sirves, no es que nos estés ayudando a nosotros. No te equivoques. Nosotros no necesitamos tu ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios te hizo su hijo. Y aquel que tiene una relación con Dios es un adorador. Y un adorador es alguien que edifica. Es alguien que sirve. Es alguien que se ha relacionado con Dios dando honor y distinguiendo quién es Él y quién soy yo. ¿Quién era yo antes de estar aquí? ¿Quién era David antes? Un pastorcillo. Acabó siendo ese rey. Y ahora, tú y yo, la iglesia de Jesús, Él nos hizo reyes y sacerdotes para edificar. Este hombre que falleció mandó el mensaje. Parece que estoy oyendo una carta del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, me esforcé todo lo que pude por predicar el evangelio. Aquí les decimos, ¿quién viene a la reunión? No viene nadie.
¿Quién viene al discipulado? Yo sé que algunos no pueden, ojo, yo sé que el corazón de muchos está en el Señor, pero no vienen. Lo toman como, no sé, una membresía de Netflix. O sea, no sé cómo lo tomen. Pero por eso el Señor me dijo, les vamos a enseñar. Abre un seminario de 3 horas los sábados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser como ese joven? Vivir esa vida como ese joven. Se fue a un pueblo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de ir a un pueblo a evangelizar? O de evangelizar la colonia, si nadie viene a edificar. Algunos de mis hermanos con un corazón de niños, te ayudamos con la comida, pastor, para que tú te entregues a la prédica. Para que tú, es que hermanos, yo necesito estar en la oración. Estábamos en la comida. Lo hicimos porque quisimos nosotros. Y lo hicimos con alegría porque teníamos que pagar la renta. Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel. La renta está pagada. Los gastos están ahí. Dios ha sido fiel. Como fue fiel con Salomón. Y como con muchos de ustedes, Dios ha sido fiel. Ahora, ¿cómo le vamos a responder al Señor? Nos muestra un camino de sabiduría. Tenemos las armas. Tenemos al Señor. Lo tenemos todo. No nos falta nada. Estoy completo en ti, dice el canto, ¿verdad? Estaremos alegres. Vamos a estar alabando al Señor, hermanos. Vamos a considerar y a reflexionar el mensaje de hoy en nuestras vidas para tomar decisiones sabias. Toda la sabiduría se va a definir en el momento en que tomamos decisiones. ¿Para qué Dios nos dio la sabiduría a nosotros? ¿Para qué nos dio una sabiduría superior a la que pudo tener Salomón? Para que sepamos tratar, para que sepamos hablar, para que sepamos relacionarnos con las gentes, con las personas que no conocen a Cristo, para que sepamos predicar el Evangelio con el ejemplo, con la boca, pero también con las acciones, para que sepamos administrar los talentos, el tiempo, la agenda. Primero el Señor, primero lo que es para su gloria, después mi casa. Pero todo el mundo piensa primero mi casa, primero mi economía, primero yo, como hizo Salomón. Mi vida, mi fama, mis mujeres, mi nombre. Y fue un ciego. Invertir en el reino de Dios, edificar el reino de Dios, como dijo el Señor, considerad a los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios nos ha vestido con su presencia, con su Espíritu Santo, con su justicia. Entonces vamos a tomar decisiones sabias y no vamos a ser ciegos como los fariseos que no distinguían quién era Jesús. Estaban frente a él y le reclamaban: ¿por qué se tarda tanto la reunión? ¿Por qué los pastores hacen esto? ¿Por qué se pide dinero? Todo es dinero. Y una mente equivocada como la de los fariseos. Todas las cosas tienen que tener el propósito de edificar el reino de Dios, predicar el Evangelio, hacer discípulos, llenar este lugar hasta que no quepamos y que sea un lugar más grande. ¿Sabes cuántas personas hay en esa iglesia? Nada más en una de ellas, que es la que está en Cuernavaca, son 5,000 personas. Pero hay una mentalidad seria. Y pues eso empieza por los pastores, por los líderes, por los discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús y se atreven a levantar su mano diciendo que son discípulos de Cristo? Levanten su mano, déjenme tomar una foto. Espérenme tantito, se la voy a mandar al Señor. Señor, ahí los tienes, Padre. A ver, ahí está, sonrían. Eso. Date un aplauso bien fuerte a ti y sigue a tu maestro. Sigamos a nuestro maestro, a nuestro rey, a nuestro Señor. Vamos a terminar con una oración el día de hoy. Padre, gracias por la misericordia y la oportunidad que nos has dado de conocerte y de servirte, Señor. Que verdaderamente podamos hacer lo que hizo Pedro, salir de la barca. Que todos nosotros hoy salgamos de esa barca. Ayúdanos
Te distinguimos hoy como el Hijo de Dios. Te damos gracias y te honramos. Gracias por venir a salvarnos. Y gracias por darnos tu palabra y las escrituras que Salomón no tenía. Y que nos enseñan cuál fue el error que Salomón cometió. Pero que nos son una advertencia, Señor, para nuestra vida. Recibimos la sabiduría de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias por este gran privilegio y gran honor, porque sabemos que estamos con el grande, con el poderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te honramos. No hay palabras y no hay manera, Señor, de honrarte por este gran privilegio que nos has dado. Queremos servirte, Señor, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, y alabarte por siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice, te pedimos, a cada familia, y votamos por ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y muchas gracias. Pueden ir a sus hogares, hermanos. Que Dios los bendiga. Pasen excelente tarde.